Buenas tardes familia, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los salarios en Cuba. Voy a intentar en este video explicar la situación real económica de los salarios en Cuba. Voy a intentar hacerlo de forma simple y usar un lenguaje muy básico e intentar resumirlo todo para que lo pueda entender la mayor cantidad de personas posible y puedan entender la estafa a la que estamos sometidos todos los que trabajamos alguna vez dentro de Cuba o para el gobierno cubano. Antes de comenzar vamos a hacer un poquito de historia sobre los salarios en Cuba. Vamos a hablar de cómo eran los salarios antes de 1959 y hay muchas personas que vivieron esos salarios, esos números, que probablemente vean este vídeo y no me dejarán mentir. Antes de 1959, específicamente en 1958, y estoy citando fuentes de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, Cuba era el tercer país con los sueldos más altos de América y el octavo país con los sueldos más altos a nivel mundial. Voy a leer textualmente. Los trabajadores industriales ganaban $6 diarios por jornada de 8 horas. El octavo más alto del mundo, detrás de Estados Unidos, Canadá, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Dinamarca y Noruega. Los trabajadores agrícolas ganaban $3 diarios por jornada de 8 horas. El séptimo más alto del mundo, luego de Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Suecia y Noruega. Recuerden que ya en la Constitución de 1940 se había establecido una jornada laboral de 8 horas con vacaciones pagadas. Estos sueldos están expresados en dólares, porque en ese momento la tasa de cambio era de un peso cubano, $1. El peso cubano tenía un valor altísimo y el cambio era instantáneo de 1 por 1. Vamos a hacer un cálculo bastante interesante. Si tenemos en cuenta la inflación y algunas otras variables económicas, podemos calcular, según eso que ganaban en esa fecha, pues cuánto ganarían a día de hoy. $1 de 1958 equivaldría a $8.70 a día de hoy, aproximadamente. Por tanto, un trabajador industrial cubano a día de hoy estaría ganando unos $52.60. Y un trabajador agrícola unos $26.30 aproximadamente. Evidentemente estos números están muy lejos de cualquier realidad salarial cubana. Todos los cubanos que nacimos después de 1959 nunca hemos cobrado esto, ni siquiera hemos estado cerca o aspirado a cobrar estas cifras trabajando para el Estado o incluso trabajando por cuenta propia. Y aquí quiero destacar algo importante porque sé que van a venir réplicas. Antes de 1959, el sector agrícola en Cuba ocupaba una buena parte de la economía del país. Y el sector agrícola era un sector principalmente estacionario, dedicado a la caña de azúcar con sus temporadas de zafra, por lo tanto se movía por estaciones. Existía un número considerable de trabajadores que laboraban por temporadas, es decir, un número de trabajadores laboraba una temporada al año y la otra parte del año estaba desempleado. Ese hecho de esa porción de trabajadores desempleados una parte del año fue una de las justificaciones que usó Fidel Castro para asaltar el cuartel Moncada, reclamar todo lo que reclamó en la historia Malsolverá y todo lo que vino después. Y ese hecho de que existía un grupo de trabajadores desempleados una época del año es lo que siempre usa el gobierno cubano para justificar pues, toda la barbaridad económica que han cometido después. Lo dejo claro porque sé que alguno va a salir a replicarlo. Hasta aquí llega la historia. Ahora vamos a hablar de la realidad actual de los salarios en Cuba. Pero antes, quiero mencionar algo que me resulta muy curioso. Cuando estuve documentándome sobre el tema de los salarios, encontré informes de varias organizaciones internacionales donde sitúan, para muchos países de Latinoamérica y de África principalmente, sitúan el umbral de la pobreza absoluta en $1.50 o $2 de ingreso per cápita al día. En ninguno de estos informes se menciona Cuba, y todos sabemos que en Cuba no se ingresa $1.50 diario. Entonces me resulta interesante cómo estas organizaciones, no sé si por desconocimiento o porque no tienen una fuente fiable de información, de datos respecto a Cuba o por algún interés particular, me resulta curioso cómo estos datos se omiten y nadie habla de Cuba cerca o por debajo del umbral ni de pobreza relativa, ni de pobreza absoluta, ni de ningún umbral de este tipo. Ahora vamos a hablar de los salarios en Cuba. El salario de Cuba actual es de los más bajos de América Latina, solo superado por Venezuela. Tengan en cuenta, por ejemplo, que el salario mínimo de Haití es de $76 mensuales.
Y según la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, el salario medio más alto para el 2017, que pertenecía a los trabajadores de la industria azucarera en Cuba, era de 1.236 CUP, que es el equivalente a 52 dólares. El medio más alto de Cuba son 52 dólares. El salario mínimo de Haití son 76 dólares. Esto es un dato que deja bastante en evidencia la situación de los salarios en Cuba. Casi 20 dólares por debajo, o aproximadamente 20 dólares por debajo, está un salario haitiano y un salario cubano. Según la misma Oficina Nacional de Estadísticas, en las tablas que tienen de salarios, un médico cubano, por ejemplo, gana 833 pesos mensuales, que sería el equivalente a unos 35 dólares. Son de los médicos peores pagados del mundo. Por eso dije antes que estos umbrales de la pobreza que trazan las organizaciones internacionales en $1,50 o $2 de ingresos per cápita al día, cuando los aplicamos a Cuba, Cuba está, en cuanto a salarios, por debajo del umbral de la pobreza absoluta, relativa y de todos los umbrales que se puedan trazar. ¿Por qué? Porque un médico gana precisamente 35 dólares, que dividido entre 30 días al mes, no llega ni a $1,50 de ingresos al día. Y ahora van a salir algunos que defienden al gobierno cubano diciéndome que si el umbral de la pobreza se calcula con otras variables. Sí, ya lo sé. Pero ustedes ahí esperen tranquilitos, que ahora les voy a hablar en un ratito de poder adquisitivo. Y van a ver lo interesante que se pone el tema. La justificación del gobierno cubano para pagar estos salarios tan bajos, tan miserables, es principalmente que lo que no te pagan va destinado a cubrir las necesidades de sanidad y educación. Pero vamos a ver una cosa bastante curiosa. El gobierno cubano miente y manipula cuando saca sus datos macroeconómicos. Por ejemplo, para calcular el PIB per cápita, el Producto Interior Bruto per cápita, para los que no saben lo que es el resultado de dividir el Producto Interior Bruto de un país entre la cantidad de habitantes. Es como la renta por cada habitante de un país. Pues para hacer este cálculo, el gobierno cubano usa una tasa de paridad, una tasa de cambio de 1 por 1. Es decir, para el gobierno cubano, cuando calcula esto, un peso cubano, un CUP, no un CUC, un CUP, es igual a $1. Por ejemplo, en el 2014, el PIB per cápita fue de 7.177 dólares. Estos cálculos son falsos. Todos sabemos que la tasa de cambio real en Cuba es de 1 por 24. $1 es igual a 24 CUP. Según estudios de varios economistas, entre ellos un economista de origen cubano, Pavel Vidal, están muy fáciles de encontrar en internet, el PIB per cápita real, teniendo en cuenta la tasa real de 1 por 24 y la tasa oficial y sacando una media, el PIB per cápita real era de 3.016 dólares, menos de la mitad de lo que decía o de lo que dice el gobierno cubano en sus cuentas oficiales. ¿Por qué les hablo del PIB per cápita? Porque el PIB per cápita tiene que ver directamente con el PIB, el Producto Interior Bruto. Y el Producto Interior Bruto se usa para generar los presupuestos generales del Estado. Y los presupuestos generales del Estado es donde viene lo que se destina a sanidad y a educación. Si el PIB per cápita está mal, y lo está, el Producto Interior Bruto también está mal, está inflado. Y por tanto, los presupuestos generales del Estado cubano son deficitarios, están mal, están inflados. Y por tanto, lo que se destina a sanidad y educación es erróneo, es falso. Por eso les he hablado del PIB per cápita y por eso les digo que el gobierno cubano lo que te quitan de tu salario no va a parar ni a sanidad ni a educación. Los cálculos son falsos, es un error. Si no lo has entendido de esta forma, te lo voy a explicar de una forma más simple. Básicamente el gobierno cubano le dice al mundo que tú, por ejemplo, que eres un médico, cobras 833 pesos CUP, él te paga 833 CUP, y le dice al mundo que esos CUP son iguales a 833 dólares. Tal cual. El gobierno cubano le dice al mundo que tú cobras 833 dólares, tú médico. Ahora, cuando tú coges esos 833 CUP y te vas a Cadeca, la realidad, la tasa de cambio real, es otra. ¿Qué te dan? 35 dólares aproximadamente. Por tanto, el gobierno cubano manipula y miente en los datos. Y
manipula y miente en lo que dice que se destina a sanidad y educación. Esa es la realidad actual de los salarios en Cuba. Entonces, ¿cuál sería la verdadera causa de los bajos salarios? Ahora viene otro seguro que apoya al gobierno cubano a decirme que la causa es el bloqueo. Como siempre, todo en Cuba, todos sabemos que toda la culpa es del bloqueo. Pero para ti que piensas que es del bloqueo, te voy a enseñar una cosita. Mira, mi teoría es simple. Todos sabemos el nivel de vida que tienen los dirigentes cubanos, sus hijos, sus nietos y toda su familia. Este nivel de vida no es barato, hay que pagarlo con algo. Supongamos que estas personas ganan lo que cobran todos los cubanos, $52. Todos cobramos de media 30, pero ellos cobran el salario más alto, $52. Ahora dime tú, si con $52 se puede Tony Castro comprar este yate y darse todos los tours que se da por el Mediterráneo en su juguetito. ¿Lo puede hacer con $52? No, lo hace con tu salario cubano que trabajas en Cuba y con el de todos los demás. Este, por ejemplo, es el nieto de Raúl Castro y su pequeña mansión en La Habana que heredó de un cónsul, de un ex embajador español. ¿Cómo mantiene esa casita con piscina y con jardines? ¿Con los $52 de su salario? No, lo mantiene con el salario de todos los cubanos, lo que no le pagan a todos los cubanos. Este otro niñito es otro nieto de la familia Castro. Este niñito se ha comprado un piso de lujo en Barcelona, aquí en España. Un piso que cuesta cientos de miles de dólares. ¿Con qué lo pagó? ¿Con lo que ahorró de los $52 de su salario? Evidentemente no. Este niñito además viaja por todo el mundo y sube sus fotos a Instagram, en hoteles carísimos, en restaurantes carísimos, en yates. ¿Con qué paga eso? ¿Con lo que ahorra de esos $52? No, lo paga con lo que te quitan a ti de tu salario y con lo que le quitan a todos los cubanos de su salario y lo desvían a las cuentas de estas personas. Esta que está aquí, todos la conocemos, es la diputada Mariela Castro, la del CNSX. Mariela Castro, ahí está comiendo langosta en un hotel en La Habana, detrás del Capitolio, con unos cantantes, unos músicos famosos internacionales. Eso, Mariela no lo paga con sus $52 de salario. Eso Mariela lo paga con tu salario y con el de todos los cubanos que no les pagan lo que les tendrían que pagar y el dinero va a las cuentas de estas personas. Entonces, ahora tú que apoyas al gobierno cubano, ¿me vas a decir dónde se mete el salario de la gente o me vas a decir que va a sanidad y educación? No, no va a sanidad y educación. Y entonces ahora es cuando tú, que apoyas al gobierno cubano y que todavía quieres justificarlo, nos vas a decir que el gobierno cubano garantiza una canasta básica de alimentación, unos servicios gratuitos, y aquí es cuando todos nosotros los cubanos, que sabemos la realidad, nos vamos a empezar a reír de ti. Ahora es cuando te voy a hablar de poder adquisitivo. Para los que no sepan qué es el poder adquisitivo, es lo que puedes comprar, la capacidad que tienes para comprar productos y servicios con ese salario que te pagan. El hecho de que tu salario sea $30 no es tan malo si el poder adquisitivo fuera alto. Es decir, si tú con esos $30 pudieras comprar todo lo que necesitaras para vivir. Ahora, en el caso de Cuba, el poder adquisitivo es de risa. Vamos a ver. En el caso de Cuba, lo que ustedes le llaman canasta básica de alimentación, que nosotros los cubanos le llamamos la libreta, lo que te venden por la libreta no te alcanza, porque además te lo venden, no te lo regalan, eso te lo venden, te cuesta dinerito, eso no te alcanza ni para 10 días que puedas comer. Y a partir de ahí tienes que empezarte a buscar la vida comprando las cosas por fuera, por la calle, al precio que toca, que muchas veces es 3 y 4 veces más que el precio real de mercado. Las cosas en Cuba cuestan carísimas. ¿Por qué cuestan carísimas? Pues por las razones básicas de la economía. Porque el gobierno tiene intervenido toda la industria y todos los servicios, porque el gobierno fija los precios, porque no hay competencia, porque no se aplica la ley de oferta-demanda, porque el Estado ignora, el Estado no conoce el precio real de las cosas y los precios se disparan.
A eso añádele un mercado negro desproporcionado e inflado, porque todos los cubanos tienen que robarle al Estado para poder vivir, pues eso hace que los precios sean inalcanzables para todos los cubanos. Y con estos precios altísimos, el poder adquisitivo de un cubano, con esos 30 o 52 dólares que cobra, el poder adquisitivo de un cubano es nada, es cero. El cubano no tiene poder adquisitivo. Por tanto, tú que decías que el gobierno cubano daba cosas gratis, pues no es verdad. Las que da, no las da, las vende. No te alcanzan para nada y luego con lo que te queda no puedes comprar nada. El poder adquisitivo, cero. Ahora háblame del umbral de pobreza y de las variables que habían para calcularlo. El cubano vive por su salario y por su poder adquisitivo, vive por debajo de todos los umbrales absolutos y relativos de pobreza que se puedan inventar cualquier organización internacional. Y ninguna lo dice. Vamos a ver con imágenes algunos de los precios a los que los cubanos tienen que hacer frente con su salario de media de 30 dólares al mes. Y díganme ustedes si así se puede vivir. Por ejemplo, esto es un paquete de espaguetis que cuesta 13,95 CUC, o el equivalente a 13,95 dólares, 500 gramos de espaguetis. Cuesta la quinta parte de tu salario, dando por hecho que tu salario sea el más alto de 52 dólares. La quinta parte de tu salario en un paquete de 500 gramos de espaguetis. Esto es una garrafa de zumo de naranja, que puede costar, suponiendo igual que tu salario sea el de 52 dólares, el 50% de tu salario al mes. En el caso de un médico puede ser hasta el 90% de su salario, en una garrafa de zumo de naranja. Esto es 1 kilogramo de carne de res, de carne de vaca. Cuando lo encuentras en Cuba, puede costar la quinta parte de tu salario al mes. En el caso de un médico, la tercera parte del salario mensual. Una cuña de queso, que aquí en España esto no cuesta más de 10 euros, en Cuba te cuesta el 80% de tu salario al mes. Si tu salario es el de 52 dólares. Si es el de un médico, te cuesta más del 100% de tu salario al mes. Y estamos hablando de alimentos, de cosas que tienes que comprar porque tienes que comer. Espaguetis, por ejemplo. Si ponemos esto en la otra parte, electrodomésticos, ropa, transporte y otros servicios, el poder adquisitivo de un cubano se va a la mierda. No puede comprar nada. Por eso a mí me da la risa cuando escucho a estas personas decir que es que en Cuba se vive bien. Ninguno sabe lo que es una monja, ninguno sabe lo que es un pescado, ninguno sabe cuánto cuesta una máquina de acosta y desdoctura al Parque de la Fraternidad. Ninguno sabe nada de eso, pero dicen que en Cuba con 30 dólares se puede vivir bien. Por eso me da la risa. Me río de ellos, no de los cubanos, de ellos. Y luego ya les queda, como siempre, la excusa del bloqueo, como se comentaba arriba, la excusa del bloqueo. Al final todo lo malo que pasa en Cuba es culpa del bloqueo. Esta gente son los que piden sacrificio. Y ahora hay que cobrar menos, hay que sacrificarse, el pueblo cubano se va a sacrificar, viene un periodo especial muy difícil, hay que hacer sacrificios por la revolución. Pero los sacrificios que ellos hacen son muy buenos, ¿eh? Esos son sacrificios, claro. Los demás no, los demás, el pueblo cubano tiene que sacrificarse. Los sacrificios de ellos, mira qué bonitos son. Familia, esta es la situación de los salarios en Cuba. Antes del 59 y después del 59. ¿Qué hay bloqueo? Aquí lo tienen. ¿Que no te pagan porque va para sanidad y para educación? Aquí lo tiene, ¿a dónde va? Lo demás saquen ustedes sus propias conclusiones. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero estos son los datos, familia. Siempre con datos, no con ideas. Un saludo, nos vemos en próximos videos.